Buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? Bueno, pasé otro ratito más a hablar con ustedes. Y bueno, vamos a esperar a ver que venga, que entren a ingresar ahí. A ver quién anda por ahí. A ver qué es esto. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, pasé acá un ratito nomás para conversar un rato sobre la conciencia, sobre lo que hago, sobre qué es lo que ofrezco, cómo acompaño y cómo veo los resultados todo el tiempo en ese otro que viene a consulta. Y bueno, con un poco de música también acompañándome. Y bueno, nada, quiero que me pregunten. Estoy acá para que pregunten lo que necesiten saber, si tienen algo que sanar, qué es ese síntoma que les molesta hoy, qué es eso que no tienen una vida plena, no tienen una vida feliz. Cuéntenme. Y bueno, nada, acá estoy a disposición para que pregunten. Abro esto para que pregunten lo que necesitan saber de cualquier síntoma, de la historia. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Me quedé un ratito acá porque salí de una consulta. Y bueno, nada, quería hablar un poquito sobre lo que es la existencia, de qué se trata, cómo estamos. Y que cualquier síntoma que tengan ahí pueden sanarlo, no importa qué. Desde la preocupación tuya por ese otro o desde un síntoma propio. Buenas. Bueno, voy viendo que se van sumando ahí poco a poco, viendo de qué se trata todo esto y compartiéndole esta herramienta, haciéndolos saber que pueden transformar sus vidas si así lo quieren, si así lo desean. Si hay algo que les molesta demasiado, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que no pueden solucionar todavía aún? Y sigue estando ahí. Estoy escuchando la música, por eso. ¿Qué tal? Bueno, esperando a estas personitas que se vayan uniendo y quiero saber en qué, si tienen algún miedo, alguna fobia, algún ataque de pánico, ansiedad, o qué síntoma es ese que tanto los preocupa. Pregunten, a ver qué pasa, en qué los puedo ayudar. Estamos acá para acompañar a esas personas que necesitan transformar sus vidas. Eso es lo que hago, acompañar a las personas a tomar conciencia de cada situación, de cada emoción que están pasando hoy ahí. Y bueno, me tomo estos ratitos para compartir con ustedes. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a estos que se van sumando. Hoy yo estoy en Uruguay, no sé dónde están ustedes. Cuéntenme si hay algo que les molesta, si hay un síntoma físico o emocional que esté ahí y que no pueden tener su vida tranquila y en paz. ¿Qué es eso que está ahí? Que sé que está ahí porque es tu amigo, porque te viene a conectar con tus emociones. Contame,
¿Sos de esas personas que saltás mucho? ¿Que reaccionás enseguida? ¿O sos de las personas que te lo guardás todo para adentro? Acá mi hija me escribe, ¿no? Cuéntenme, ¿son padres? ¿Son madres? ¿Qué son? ¿Todavía no tienen hijos o quieren tener hijos en algún momento? ¿Su familia de qué se compone? Bueno, yo estoy feliz porque hace un ratito terminé con una consulta y viendo cómo a esa persona, esa consultante que vino a ver qué le traía, qué le venía a contar ese síntoma, hoy está muy feliz, muy feliz, muy contenta, porque ya no te tiene que medicar más. Hola Iván, ¿cómo estás? Bueno, contame si querés unirte o si podés. Y bueno, contándole esto, ¿no? Porque estuvimos hablando con Iván el otro día también justamente de esto de los huesos, y esta personita venía porque tenía artrosis y estaba súper contenta, súper feliz, porque ya no le dolía nada, su cuerpo estaba sano completamente, su vida cambió completamente, todo. Me contaba hoy en la consulta cómo veía su realidad totalmente diferente, cómo sus hijos habían cambiado de actitud, se había empoderado su vida, había logrado poder poner límites cuando antes no podía. Podía ver cómo se repetía una y otra vez muchas cosas en su vida y cómo las podía afrontar diferentes, porque de esto se trata, de afrontar, de ver la vida diferente, ver que cada cosa que te pasa hoy en tu vida es algo que ya pasó, que ya estuvo ahí, pero a veces no lo reconocemos, no lo vemos. Te cuento un poquito para que tengas una idea. En mi vida, por ejemplo, mi padre quedó huérfano a los 6-7 años de él. Su papá falleció con 29 años, re jovencito el papá. Mi abuelo muere en un accidente y él queda solo con sus hermanos, con 5 hermanos y su madre. Esta mamá de 30 años que queda sola con sus 5 hijos, en los cuales esos hijos los tuvo que repartir, darle una adopción a sus hermanas propias, porque ellas no podían tener hijos, y bueno, ella con mucho dolor se los dio para que pudieran criarlos. Imagínense, ¿no? En esa época, hace 60 años atrás, que tu papá muera, te quedes solo y todavía encima tengas que ser criado por una tía en la cual no conoces casi, en la cual siente que no lo quieren porque lo mandan para otros lugares donde él se siente muy solo y ya no está con los hermanos. Y todo eso generó vida. Esa es la lógica que tiene la bioexistencia, que vamos a buscar en dónde quedó anclado el dolor que hoy me trae a consulta. Este papá que muere y deja a esos niños chiquitos solos, dio vida a todo eso. ¿Por qué? Porque mi padre quedó sin papá, quedó sin mamá también, tuvo abandono de los dos porque mi abuela los tuvo que repartir porque no había otra opción. Entonces, toda esta historia de dolor, de separación, de muerte, fue lo que dio vida. Ir buscando estas historias me conecta más al comprender un poco más a mi padre y sus acciones y su manera de ver la vida. Claramente él hoy, por ejemplo, trabaja de lunes a lunes porque no sabe hacer otra cosa, porque no lo aprendió, porque desde que tenía 6 años tuvo que sobrevivir. Después lo mandaron a una escuela pública, una escuela que acá en Uruguay se llama de tiempo completo o algo así, y se lleva y
y lo mandan para ese lugar, en donde está todo el tiempo ahí, ya ni siquiera tiene a la tía, no tiene a la mamá, no tiene a nadie. Y se cría en esa escuela, lo mandan a estudiar ahí. Entonces, otra más separación, ¿no? Escuela agraria creo que se llama. Otra separación más. Y yo vengo de toda esa separación. Imagínate que mi padre en ese momento, con 7 añitos, se va a la casa de esta tía, se cría 1 año, 2 años, y después esta tía la lleva para esa escuela. Ahí me cuenta mi padre que él sufrió mucha violencia, porque bueno, en ese momento era lo que había, era lo que pasaba. Entonces, mira, imagínate todo esto que vivió él, ¿no? Toda esa violencia, él se crió en esa violencia, en ese abandono, ese dolor, todo lo que causó. Después, creo que como a los 15, 16 años, según lo que él me cuenta, se enamora de una chica y se separa porque mi abuela no la quería a ella. Entonces mi padre queda con este duelo también de amor. Imagínate todo el dolor que mi padre iba sufriendo poco a poco desde que nació y todos estos abandonos. Al tiempo, conoce a mi madre. Mi madre ya con 2 hijos, ya tenía 2 hijos, la conoce. Y ahí, ese primer día que se conocen, ya quedan juntos. Y hoy tienen 50 años juntos. No conoció más nada a mi padre. Y él, desde que yo tengo uso de razón, trabajó. Mi madre siempre quedó en mi casa. Entonces, de esas historias de abandono, de sufrimiento, de violencia, todo eso me generó vida a mí. Todo eso trajo vida. A su vez, yo tengo una hija. Entonces, es perfecto la biología. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo esto fue lo que me trajo a mí. Como yo no repetir historias ahí. Según mi inconsciente, dice, bueno, todo esto te trajo vida. Vamos a seguir repitiendo. Muy bien, gracias. Me trajo vida todo esto hasta acá. ¿Cómo no voy a repetir historias? Claramente, mi papá a los 6 años míos dejó de ser un padre cariñoso, dejó de ser un padre que estaba todo el día presente a estar afuera, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo estando afuera y no siendo ese papá que fue. ¿Por qué? Vos me vas a preguntar. Y claro, mi padre no tuvo un papá después de los 7 años. Obviamente que para mi inconsciente es mejor no tener papá porque si no muere. Entonces, acá, en las 3D que le llamo yo, en este momento de mi familia, nosotros somos 5 hijos que él tiene. Imagínate, él ya viene con una familia de 5 hermanos. Acá tiene 5 hijos. A los 6 años, 7 años mío. Exacto. Sí. Heridas generacionales se llaman. Entonces, exacto, son patrones, exactamente. ¿Esto qué pasa? Para este inconsciente lo que significa es mejor que no se repita la historia, mejor que este papel sea ausente, así no tiene un peligro de muerte. Con mis hermanos, hasta hace un tiempo atrás, nos preguntamos por qué teníamos un papá tan cariñoso y un día dejó de serlo. Pero era porque venía con esta carga emocional que estaba ahí. Hoy, que soy consultora en mi asistencia consciente y acompaño a ese otro, y yo también voy a consulta, me doy cuenta que mi historia es mucho más que este papá que no fue. No, yo soy consultora y ya sé por dónde viene todo eso, gracias. Sí. Y hoy, que soy consultora en asistencia consciente y acompaño a esas personas, sé de dónde vienen todos esos mandatos familiares y esos patrones que venimos repitiendo.
Muy bien. Y en realidad, por eso decía, Iván, ¿querés unirte? Veo la invitación ahí, no sé si podés. En realidad todo esto a mí me trajo vida. Por eso hoy soy consultora, por eso hoy acompaño a las personas, porque sé que hay una historia atrás que me sostiene mi síntoma hoy. Y voy a ir a esos momentos específicos a rearmar esa historia. Saludos, gracias por estar ahí, Mateo. En ese momento que descubro todo esto y que entiendo, mi vida se va acomodando, porque claramente voy desandando todo esto que voy diciendo, ¿no? Porque cada síntoma que nosotros tenemos hoy en esta vida viene con una historia atrás, que es la que te vengo contando hasta ahora. Entonces, vos hoy, si tu vida no te gusta, si vos tenés un síntoma, cualquiera fuese, por ejemplo, tenés, no sé, tu pareja, ¿no tenés pareja? Hay que ver qué pasó ahí en tu familia, que es mejor que hoy, para qué cosa buena no sería tener una pareja. Porque te está protegiendo de algo mucho más que vos todavía no lo sabes. Entonces te acompaño a descubrir eso. Te acompaño a descubrir qué hay detrás de ese síntoma. A medida que vayamos descubriendo eso, vas viendo cómo tu vida se va transformando, porque vas viendo la lógica que hay detrás, vas viendo cómo todo eso se transforma, tu vida se transforma. Hoy, por ejemplo, tenés celiaquía y como consultora sé que hay un tema de autoridad, ¿eh? ¿Qué conflictos de autoridad vos tenés con un padre, con un jefe, con alguien que sentís que está arriba tuyo, que tiene más autoridad que vos? ¿Qué conflictos hay ahí? Tenía una persona que venía por migrañas, ella y su hijo también tenían migrañas. Una vez que descubrió que tenía muchos conflictos con su padre y pudo descargar todas esas emociones, que fue lo que generó el síntoma, se sanó completamente. Y me dice así, yo no puedo creer, dice, que liberando estas emociones mi vida cambió. Sí, claro, porque las emociones es lo que crea tu realidad. Y encima todo esto que vos creás de tu realidad y tus emociones ya lo venís cargando desde mucho antes. Lo que pasa es que no lo sabemos. Muy bien. No sabemos todo esto que nos pasa. Por eso es importante que sepas que se puede transformar tu vida. Podés sanar tu vida. Podés sanar el diagnóstico médico cual tengas. Tengo un papá también que viene con un diagnóstico médico de su hijo. Su hijo tenía esquizofrenia y hoy ya no tiene nada. Porque su papá se permitió venir a consulta. Permitió sacar todas esas emociones. Fuimos a ese aparente pasado a liberar todas esas emociones que quedaron ahí en el tiempo. Y este hijo hoy no necesita tener más esa enfermedad, porque su papá comprendió de dónde era, qué lógica tenía atrás. Y la esquizofrenia me viene a hablar de los no nacidos, de los abortos, de las muertes drásticas, de las infidelidades y de la violencia. Entonces vamos a ir a cada momento de esto específico, estas situaciones, y va a ir, este hombre empezó a liberar todas esas emociones, este papá empezó a liberar todas esas emociones. Fuimos al momento en donde el médico le dio ese diagnóstico de su hijo y pudo liberar todas esas emociones horribles, que obviamente que uno las tiene, hay que liberarlas, por eso. Y se empoderó ese papá. Hoy este hijo ya no necesita tener más esa enfermedad porque él entendió el para qué venía esa enfermedad, mostrarle qué cosa. Entonces, qué importante que es. Hola, gracias por estar ahí desde Paysandú. Mira qué lindo, qué lindo. Vos sabés que en Paysandú tenía gente
como familiares, creo, tenía unas tías. En algún momento fui por Paysandú, sí, también, con mi padre cuando era más chiquita. Así que bienvenida. Gracias por estar ahí. Y bueno, en esto que hablo de la esquizofrenia, entonces este papá entendió que esa enfermedad solo le venía a contar una historia de él. Un dolor que estaba muy guardado. Yo soy de Pando, Canelones. Vivo acá. Mi padre es de la ciudad de Yun. Por eso te decía que pasamos por ahí. Y siempre vamos a Yun y bueno, tengo mi familia de mi padre por ahí. Sí. Y vos sabés que este papá pudo entender, pudo descargar todas esas emociones que tenía con el médico y todo lo demás, pudo empoderarse, pudo romper ese diagnóstico, porque lo que vamos a hacer es esto, romper el diagnóstico que tiene. Y entendiendo que quiere otro hijo, no ese que tiene eso. Pero hay que ser muy valiente para entrar en ese momento y admitir que te está doliendo eso. Claramente este hijo que tiene esta enfermedad, que tenía, perdón, porque ya no la tiene más, estaba internado, estuvo con muchos problemas de violencia y de drogas y de alcohol, por todo lo que consideraba lo que era la enfermedad. Y claro, ese papá todo el tiempo estaba en la alerta con la llamada de teléfono. Todo el tiempo estaba así, en esta alerta máxima. ¿Por qué? Porque claro, no sabía. Hubo un momento en donde me contaba este papá que se enteró después que su hijo había quedado internado en Buenos Aires, en otro país, y que estuvo internado como 2 meses ahí porque no podía salir de ese episodio de esquizofrenia. Y claro, como estaba ahí en ese momento en otro país y pasaban situaciones muy difíciles, él se internó. Entonces, todo lo que ese papá tuvo que pasar, porque me contaba, me decía, vos sabés que yo intenté todo con él, intenté todo, fui al médico, se medicó, fuimos acá, fuimos allá, hasta que bueno, alguien me dijo que vos hacías esto, acompañaba a las personas, y bueno, intenté porque dice, ya no sabía qué más hacer, y voy a intentarlo, dice, porque realmente me preocupa demasiado mi hijo. Y vos sabés que sí, llegó acá desesperado con este tema, y lo que hacemos también es darle esta tranquilidad que yo sé que va a pasar, que es sanar sus síntomas. Él vino, las consultas son una vez al mes, 2 horas. ¿Por qué? Porque el inconsciente, tu cuerpo tiene que procesar toda la información que pasa en la consulta y se tiene que reparar todo eso nuevo, porque vamos a este aparente pasado, a reparar ese momento, a empoderar a esta persona, y ese pasado deja de ser igual para pasar a ser diferente. Entonces viene desesperado y me dice, mira, yo quiero atenderme, quiero saber cómo es, quiero ver si mi hijo puede salir adelante con este diagnóstico. Obviamente que le digo que sí, que está muy bien para que se atienda, para que esté bien. Entonces viene y comenzamos las consultas. Y empieza a salir tantas emociones, tanto dolor acumulado, tanto no dichos, porque claro, somos personas que muchas veces nos callamos lo que nos duele por no molestar a un otro, que en la consulta pudo tener ese lugar de seguridad, un lugar donde lo sostengo, donde lo acompaño. Y fue poquito a poco, en cada consulta, abriéndose un poquito más.
y viendo cómo cada historia tenía emociones muy fuertes para liberar. Uno de esos momentos que fuimos fue, él estaba en una situación, tenía como 9, 10 años más o menos, y estaba con un amiguito, con varios amiguitos ahí, y bueno, y se juntaron a jugar el fútbol. Resulta que él quedó en la vereda esperando a estos amigos porque él no tenía plata para ingresar, porque era una cancha de fútbol paga y él no podía entrar, no tenía plata. Y sus amigos sí. Entró los amigos a jugar y él se quedó en la vereda. Fuimos a ese momento específico en donde él estaba con esa emoción fuerte de dolor, de angustia, de impotencia, porque no podía entrar, porque era pobre, porque no podía, porque se sentía abandonado. Bueno, pudo descargar todas esas emociones ese niño que quedó con todo ese dolor, con los amigos, y después que salimos de esa escena, se dio cuenta que hoy él, un adulto, tiene una cancha de fútbol. Entonces entendió y dice, ay, claro, hoy tengo una cancha de fútbol reparando ese niño que fui, que no pudo entrar. Entonces, como en la consulta de la existencia consciente vamos viendo que se va uniendo cada etapa de tu vida al síntoma que te trae hoy. En este caso era la esquizofrenia de su hijo, que a su vez esa no es esquizofrenia y también la adicción que él tiene, que tenía, porque ya tampoco tiene. Este papá tiene 3 hijos, de los cuales 2 tenían adicciones, el que tenía esquizofrenia y el del medio. Hoy ya no lo tiene más, ninguno de los 2 es adicción. Entonces me contaba muy contento este papá. No sabes, dice, fuimos a la playa a pescar y a pasarla lindo, dice. Y miraba a mis hijos, a mis 3 hijos, y yo hice conversando con ellos, en compañía de ellos, tranquilamente, riéndonos, estando lo más contento. Dice, y lo disfruté tanto, me dice, porque hacía mucho tiempo que no lo pasaba así, claramente por todo lo que lleva la enfermedad, ¿no? Entonces, imagínate que todo lo que nos lleva a sanar un síntoma, porque él vino por eso, pero en realidad sanó todo. Su vida vincular también, porque él era un papá solo, en donde tenía parejas pero nunca eran estables, y después de esta consulta él pudo tener la pareja que quería realmente y sostenerla en el tiempo, y me contaba también lo contento que estaba porque había conocido a una persona tal cual él quería en su vida, ¿no? Que tenía varias especificaciones, por decirlo así, y hoy está feliz con esta nueva pareja, teniendo un vínculo más sano, viendo cómo su vida se transformó, viendo cómo sus hijos son sanos ahora, viniendo a consulta 2 horas una vez al mes. Su vida se transformó porque se permitió abrir su vida, se permitió sanar, se permitió ver todos esos dolores que antes no estaban. Por eso hay una lógica atrás. Por eso es importante que sepas que ese síntoma que tenés hoy es tu mejor amigo, porque es el que te va a llevar a descubrir qué historias atrás hay ancladas, qué dolores tenés. Y no solamente ahí, porque vos tomando conciencia en la consulta vas a hacer los movimientos que necesitas hacer. Porque yo te acompaño, pero los movimientos son tuyos. Vas a ver que como te empoderás, como comenzás a entender un poquito más la lógica que hay detrás. Y es muy lindo, muy muy lindo. Tengo otra, te digo más o menos lo que me voy acordando. Una muchacha venía por ataque de pánico. Hicimos una pizarra, que es el ejercicio que hacemos. Desde la bioexistencia consciente hacemos una pizarrita donde me describís todos los datos de esa escena. Bueno, me describió toda la situación que estaba, todo eso.
todo ese momento, si era de día, si era de noche, qué estaba haciendo, con quiénes estaban, qué conversación estaban teniendo, qué objetos estaban alrededor, qué contenía toda esa escena. Y bueno, fuimos ahí, me describió sensorialmente todo, esa escena. Cuando se da cuenta y terminamos y le digo, mira, esto, esto y esto y esto, me dice, esto es exactamente lo que me pasó acá, atrás, en mi historia. Dice, cuando a mí me llamaron por teléfono y mi papá estaba internado y se estaba muriendo. Eso es un ataque de pánico. Hay una muerte segura. Hay una casi muerte. Te está avisando tu cuerpo y toda tu biología y la escena en que estás viviendo una sensación de peligro. Entonces, desde ahí vamos a trabajar. No necesitas estar... nosotros no estamos en contra de los médicos, al contrario, cuanto más preciso es tu diagnóstico, mejor para nosotros, para saber ir exactamente las historias que ir a buscar. Hay tantos casos resueltos, miles de casos resueltos, que ya sabemos cuáles son las historias de ir a buscar, según el síntoma que hoy te traiga acá. Esta muchacha ya dejó de tener sus ataques de pánico y su vida se transformó también. Quería tener un trabajo tal, tal y tal. Consiguió el trabajo tal y tal. ¿Por qué? Porque se permitió ver qué es lo que le traía ese síntoma a consulta. Y vos me vas a decir el valor, y sí, tiene un valor la consulta, por supuesto que sí. Pero te puedo asegurar que mucho más es lo que perdés tomando medicación, no cambiando nada, que viniendo a consulta. Porque todavía venís a consulta, sanás el síntoma que te trae, más toda tu realidad cambia. Se transforma toda tu vida. No solamente el síntoma se sana, sino todo alrededor. En la consulta vamos a llenar una planillita en donde me vas a contar qué más síntomas tenés. Y a la mitad de las consultas vamos a revisar esa planillita y te vas a dar cuenta cómo hay síntomas que tenías que ya no los tenés más. Porque están sostenidas de un síntoma principal, que es el que más te duele. Una vez que vos vas sanando todo eso, esos otros síntomas ya no necesitan estar. ¿Entendés que tu cuerpo es perfecto? Que solo te viene a mostrar parte de tu vida y de tu historia. Que es importante que la entiendas, cualquier síntoma que sea. Así sea la preocupación por un hijo, por un hermano, por un tío, por un papá o una mamá, también podés venir a consulta. Porque eso te va a abrir la llave. Eso te va a dar la llave para que encuentres ahí todo. Toda la información que necesitas. Entonces, mira qué importante que es, que te amigues con ese síntoma. Que lo veas de frente. Que vengas a consulta. En mi perfil vas a tener mi correo y mi teléfono. Me preguntas de cómo es el tema, de qué se trata, que yo te lo estoy contando acá, que vamos, trabajo online, o sea, no importa en qué departamento del Uruguay estés o en qué país estés, nos conectamos y lo trabajamos. Porque vas a ver que online es mucho más lindo porque vos estás en la comodidad de tu casa. ¿Y qué te voy a pedir en la consulta? Que tengas un almohadón, agua y servilletas de papel. Esto. ¿Por qué? Porque vas a liberar muchas emociones. Vamos a agarrar ese almohadón que va a representar un papá, una mamá, un tío, un abuelo, un hermano, una hermana. Y vas a descartar todas esas emociones que están ahí guardadas. Vamos a ir a ese aparente pasado a descargar todo eso. Y tu vida se transforma. Entonces mi invitación siempre va a ser: mírate. Mírate. Fíjate qué te está pasando en tu vida. Fíjate por qué tenés sobrepeso y no podés bajarlo. Haces dietas, haces ejercicios y no podés. Bueno,
es porque tiene una historia atrás ese sobrepeso, no es por casualidad. Pero si no lo ves de frente y no te fijaste lo que te viene a contar, eso va a seguir estando ahí. ¿Tenés una alergia a los gatos, por ejemplo, a los pelos? Y te va a hablar un tema sexual. ¿En qué momento de tu vida vos quedaste, por ejemplo, te hablo, atrapada en alguna situación difícil? ¿O atrás de un sillón porque tenías miedo de alguien que golpeara o alguna situación difícil? Y atrás de donde te escondías había pelos. Entonces te viene a alertar ese pelo. No es el gato, no es el perro, no es la abeja, no es la frambuesa, por ejemplo, la naranja. Esos son todos símbolos que tu inconsciente tiene para linkear qué fue lo que pasó antes. Entonces mira qué invitación te estoy haciendo acá. Viniendo a consulta podés sanar cualquier síntoma. Las adicciones no es el problema. El problema no es el cigarro de sí, el alcohol. Es la historia que trae detrás de esa adicción. Por eso es tan difícil dejar esa adicción. Porque tu inconsciente entiende que es vida eso. Aunque no lo creas, aunque no lo puedas ver. Está anclado a un momento. Esa adicción te genera mucha dopamina. Visualízate esto. Cuando estás hablando mal del otro, ¿no te genera dopamina eso a veces? Cuando te quejas todo el día, ¿no te genera dopamina? Y seguís en la queja porque te está generando dopamina. Si salís de ahí un poquito, si te pones de espectador, si podés ponerte como responsable, imagínate todo lo que podés hacer de tu vida. ¿Tenés fobias? Bueno, fíjate qué pasa. ¿De dónde viene esa fobia? No es casual que vos estés acá mirando que justo pases por acá. Es porque algo te resuena, porque algo te está tocando. Y no necesita que venga la persona que tenga visión, necesita que venga la persona que se preocupa por ese tema. Que está cansado de ver esa persona que todo el tiempo se está autodestruyendo. La bulimia, la anorexia, también. Son temas muy sensibles, pero a la vez tienen solución. Y todavía en más, tu vida cambia. Imagínate que vos tengas la llave de ser feliz, de ser abundante, de vivir en paz. ¿Por qué no vinimos a vivir en agonía ni en sufrimiento? Para nada. Vinimos a ser pleno. Solo depende de nosotros si queremos o no. Por eso mi invitación es que vengas a consulta. Que salgas de ese lugar, de ese círculo que no te gusta. Que pruebes, que te animes a probar, que te animes a fijarte qué es eso que te duele tanto, qué es eso que no podés todavía hacerlo por vos misma. Bueno, vení a consulta, que te acompaño. Fíjate qué es eso que tanto hoy no podés. Fíjate por qué siempre tenés los mismos vínculos. ¿Por qué vos tenés muchas parejas en las cuales siempre se repite lo mismo y vos terminás actuando de la misma forma? Porque ya tenés un patrón ahí anclado de esa forma. No podés tener hijos, hay una historia atrás que sostiene eso. Si venís a consulta y te fijas qué es lo que te viene a contar, vas a poder tener hijos. Ese síntoma solamente te protege de algo que vos ni siquiera sabés. Por eso es mi invitación siempre que vengas a consulta y que te conozcas y sepas de dónde viene todo eso, de qué raíz emocional está.
Estas personas que vienen a consulta están fascinadas porque van encontrando la lógica que hay detrás. Y cada vez que vienen a consulta, mes a mes, se dan cuenta cómo su vida se transforma completamente. Imagínate que la migraña que te impide tanto ir a trabajar y que te inmoviliza, te incapacita, te sentís muy mal, tenés que estar aislado, aislada, que la puedas sanar. Y todavía encima su hijo, que también padecía lo mismo, se sanó. Eso no tiene valor siquiera. Todo eso que a vos hoy te molesta demasiado es perfecto para este momento tuyo. Tenés un hijo con una enfermedad o un diagnóstico que no te gusta, vení a consulta y fíjate qué te está contando. Que no es casual. Que no es porque te quiere romper las pelotas o porque estés mal o porque te tocó a vos. No, al contrario, es una oportunidad que podés tener hoy. Es una oportunidad que tenés para sanar tu vida, transformarla, vivir más tranquilo y más en paz contigo misma, sabiendo que las decisiones siempre son tuyas, sabiendo que solamente vos podés venir a transformar tu vida, nadie más. No podés mandar ni a Pepito ni a Juancito. Si hay algo que te molesta, vení vos a consulta. Sentís que ahora me acordé de esto de la histaminosis, no sé si la conocen, que es una enfermedad que te impide mucho también, que es dolores de cabeza, malestar estomacales, los intestinos, la comida, todo eso. Que tengas todo eso, no sepas cómo funciona, bueno, vení a consulta, fíjate que te viene a contar eso. Comenzá hoy, no esperes a mañana, no esperes a que la vida continúe mal, no esperes a que todo se pase y no hagas nada. La mejor inversión siempre va a ser en vos, no hay otra forma. ¿Quién puede venir a trabajar y transformar su vida? Sos vos. Ese síntoma que tanto te jode, trabajalo en vos. Mi invitación es esa, que puedas comenzar a trabajar en vos. No hay otra forma. He visto por otras redes también el tema de la ansiedad. La ansiedad también. Pero si tú estás con ansiedad, ¿por qué y para qué? Tu vida puede ser plena. ¿No estás cansado o cansado de pasar una situación difícil? O teniendo un tema de huesos porque no sos capaz de enfrentar o no sos capaz de decir que no. ¿No sentís que no te llevas bien con tus padres? Bueno, vení a consulta y fíjate qué pasa ahí. Hay tantos síntomas que obviamente difícilmente para mí es nombrarlos a todos, pero por eso le llamo síntoma a todo eso que no te deja tener una vida plena ni feliz. Es todo eso. Puede ser hasta el vecino que te joda. Lo que sea. Lo que sí te quiero dejar es que el síntoma que sea puedes trabajarlo en consulta y transformar toda tu vida. Así que comenzá hoy. Tenés ahí mi correo y mi teléfono. Agendate y comenzá. No esperes a que la magia suceda si vos no te mueves, si vos no haces nada. ¿Tenés una adicción al juego, al alcohol, al cigarro y querés dejarlo? Bueno, dejá el cigarro y comenzá a tener una vida mucho más plena y más feliz. Porque encima vas a dejar el cigarro y toda tu vida se transforma, toda. Vas a tener otra vida muy diferente y vas a ver las personas diferentes. Vas a poder decir que no sin sentirte tan mal, sin sentirte culpa. Mira lo que te digo, ¿no? Qué importante. Qué importante que es que te valores, te valides todo eso que estás sintiendo ahora, en este momento. Que no esperes más.
que no esperes que ese síntoma siga creciendo. Tomá las riendas de tu vida. Comenzá hoy. Comenzá a sanar eso que tanto te molesta. Y contame. Contame eso que te jode tanto. Tu vida puede ser diferente. Puedes cambiar la voz. Pero sin tomar acción no se puede. ¿Estás cansado de tener esa ansiedad o ese ataque de pánico? ¿Estás cansado de la pareja que tenés y esperás que esa pareja cambie? No. La pareja no va a cambiar, sos vos el que tenés que cambiar. Sos vos la que tenés que hacer algo diferente para que lo demás que esté alrededor y esté contigo sea diferente. Hoy justo estaba mirando un video que subía a Instagram. Si quieren seguirme ahí también, estaría muy bueno. Gracias por eso. Bueno, un video donde hay una mujer que lleva a su esposo, que va al supermercado, y bueno, y su esposo le va diciendo muchas cosas negativas de ella, qué sé yo. Bueno, al terminar este video, resulta que está muerto este esposo. Pero ella sigue recordando todo lo que el marido le iba diciendo todo el tiempo, negativo. ¿Cómo eso, ese dolor, deja huellas? Como todo eso deja huellas. Entonces, para que eso no deje más huellas, para que eso se transforme, para que tu vida sea diferente, hace un cambio. Hace un cambio. Comienza hoy. No le des más vueltas. Anímate. Fíjate qué es. Sé que hay muchas cosas que hay por ahí, pero las consultas te van a ayudar muchísimo a entender el para qué y el por qué del síntoma que tenés. Perdón, que estoy mirando acá la música y eso. Bueno, el síntoma es tu mejor aliado. Es lo mejor que podés tener hoy. Por ende, si ese síntoma es tu mejor amigo, y tu mejor amigo, ¿qué te va a llevar? Te va a invitar siempre a hacer cosas que realmente te aporten. ¿Por qué tener situaciones que no te aportan nada? ¿Por qué tener un trabajo que no te aporta nada? ¿De dónde nació que tenemos que estar 8 horas trabajando todo el tiempo? Sí, entiendo que es lo que vos conocés, sí lo entiendo, pero hay que romper con todo eso. ¿Y cómo? Conociendo el origen. ¿Qué es lo que originó esto acá? Ir a ese aparente pasado, romperlo, deshacerlo, y que tu presente y tu futuro no sean iguales. Porque tu mejor versión está ahí, esperándote. Solo espera que vos tomes acción. Bueno, creo que ya he comentado muchas cosas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier síntoma que tengan, no duden. Cuéntenme, escríbanme por correo y comiencen a que sus vidas empiecen a ser diferentes. Recuerden que la mejor inversión siempre van a ser en ustedes mismos. Esa preocupación por tu hijo puede ser la clave para que tu vida se transforme. Esa adicción que tenés, también. Esa preocupación que tenés por el otro, también. ¿Te duelen los huesos? ¿Te duelen las lumbares? Ven a consulta. Vas a ver cómo no te va a doler nada. Tengo una consultante que justo la tuve hoy en la mañana y está espectacularmente bien. No tiene ningún tema hoy de columna ni de nada. No le duele nada. Muy contenta está porque no le duele nada, no tiene que tomar medicación. Dice, antes tomaba medicación a cada rato, estaba de mal humor, estaba cansada.
vivía todo el tiempo criticando medio pueblo y estaba de mal humor, con cara de enojada. Hoy mi vida es otra. No me duele nada, estoy bien. Y si yo voy al médico me va a decir que mi columna está perfecta porque ya no me duele nada. Por eso mirá lo importante que es. No te hablo del porque no sé, si te hablo porque sí sé, porque mis consultas, las consultantes que tengo vienen diferentes, vienen transformando sus vidas. De la certeza que es acompañarte en consulta. Entonces no lo dudes más, ven a consulta, comenzá a transformar tu vida, comenzá a hacer algo diferente. Has probado de todo y nada te ha dado resultado, ven a consulta. Anímate, no importa el síntoma que tengas. Ese síntoma va a ser siempre tu mejor aliado, el que te va a decir exactamente qué historia es ir a buscar y a dónde ir a sanar. Porque vamos a ir a toda tu vida contemporánea, vamos a ir a tus 4 años, donde estás embebido de las emociones de mamá. Todo eso vamos a ir a ver en cada mes. Vas a ir a la reprogramación de útero en estos 9 meses que tu mamá te tuvo, tu gestación, y vas a ver cómo fuiste embebido de todas esas emociones de mamá. Una vez que vayamos ahí y vayamos sacando y limpiando todas esas emociones y devolviéndoles a mamá, todo eso va cambiando tu vida y se va transformando, porque vas entendiendo cómo se va repitiendo una y otra vez, porque esas células es lo que conocen, no hay otra forma, no conocen otra cosa. Si mamá le dolió tal cosa, o tuvo violencia por otra cosa, o tuvo abandono, o hubo una muerte cercana, o falleció alguien, o tuvo uno nacido antes que vos, eso te trae una historia, un dolor. Entonces hay que ir ahí, liberar todo eso que te pasó, para que tu vida y tu camino sea más libre. Después de ahí, que vayamos a esta reprogramación de útero, vamos a ir a tu proyecto y sentido. ¿Qué proyecto y sentido tenés en tu vida? ¿Qué proyecto tenían mamá y papá? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo estaban? ¿Sus familias estaban bien? ¿Se conocían bien? ¿Se casaron por obligación? ¿Se casaron por amor? ¿Cómo estaban? ¿La economía estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Tuvieron casa propia? ¿No tuvieron? ¿Qué fue lo que sucedió en tu proyecto y sentido cuando llegaste? Vamos a ir a descubrir todo eso. Y después que descubramos todo eso, vas a entrar y ya venís bajando toda esa información y viendo cómo tu vida va pasando y se va transformando toda, completa. Vamos a ir a armar tu árbol. Mira. Acá este es mi árbol. Vamos a ir a este árbol a ver y a conocer a cada ancestro. A ver qué historias traen, qué emociones quedaron ahí ancladas en su pasado. Vas a ver cómo sos doble o yacente de estos ancestros. Y cómo venís repitiendo esas historias, porque claramente ellos ya no están y vos sos la mejor versión de ellos y necesitas saber qué pasó. ¿Acaso te has detenido en algún momento a dar tu árbol? A saber de dónde venís. Mirá de dónde venís. Vos sos y mirá todas las familias que tenés acá. Todo esto. Mirá qué importante que es que sepas cómo está tu vida hoy. ¿Qué historia tienen cada uno de ellos? ¿Qué cosas nos sanaron? Que hoy vos estás acá repitiendo. No es esa enfermedad lo que repetís. Son las historias, las emociones que quedaron sin liberar acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de dónde viene todo eso? Y eso vamos a ir a buscar. Todo eso y a liberar, a transformar tu vida. Porque acá, todo esto es información. Todo, absolutamente todo. Y vos venís en el tiempo, viajando y teniendo esta información. Son todos ellos. Es muy lindo el camino de la bioexistencia consciente y de las consultas. Por eso es una vez al mes, 2 horas. Porque
se trabaja muy profundamente y puedes entender la lógica que hay detrás. Entonces, te invito a que me consultes, a que preguntes, a que te agendes y comiences. No lo dudes. No lo dudes que tu vida puede ser diferente y puede transformarse, si así lo querés. Es muy importante que entiendas esto. Venimos cargados de historias, de emociones no resueltas, de dolores. Los no nacidos de tu familia están reconocidos, los tuyos propios están reconocidos. Y eso se representa en esos síntomas. Chicos, chicas, que están ahí, quiero que entiendan que ese síntoma es tu mejor aliado, tu mejor amigo. Abrazalo y vení a consulta. Y decime, yo tengo esto, esta preocupación por un hermano, por un hijo, por un papá, por una mamá, por una pareja. No puedo tener pareja, no puedo tener hijos. Tengo celiaquía, tengo un cáncer. Tengo ansiedad, ataque de pánico, no importa el síntoma que tengas. Vení a sanarlo, porque acá está toda la información. De acá venimos, de todo esto, pero para llegar acá tenemos que ir pasando en tu vida contemporánea y viendo cada situación, cómo fue repitiéndose con esas emociones que están ahí. Y bueno, nada, invitándolos. Esa es mi invitación hoy. Y los dejo por acá. Cualquier cosa me escriben, ahí está mi correo, está mi teléfono, así que me escriben, se agendan y comienzan. Son 2 horas al mes. Dense ese tiempo y ese valor a ustedes. Ustedes son la mejor versión que tu clan tiene. Y tu clan, hablo de familia. Comenzá, no lo dudes. A veces es mucho más valioso conocerte y saber las historias que los gastos en medicación y en cosas que no te resultan y que seguís infeliz igual y que tu vida no cambia. Quiero que intentes otra cosa. Y bueno, y acá estoy, los espero a todos y gracias por estar ahí y acompañarme hoy.